Pero hablar de insuficiencia respiratoria es también hablar de las bases, ¿no? De las bases fisiológicas, ¿no? Para tener, ¿no? Primero la definición, ¿qué es insuficiencia respiratoria? ¿No? Incapacidad del sistema respiratorio para satisfacer las demandas metabólicas del organismo, ¿no? Me hace recordar mucho la definición de ICC también, ¿no? Capacidad, ¿no? Del corazón, de bombear, de carne, ¿no? Para suplir las demandas del organismo. Lo mismo, ¿no? O sea, hay una incapacidad o insuficiencia, ¿no? En este caso respiratoria, ¿no? O en un intercambio gaseoso inadecuado en todo caso, ¿no? Hablar un poco de estos 4 puntos, ¿no? La ventilación, la difusión, la perfusión tisular y el equilibrio ventilación-perfusión. Y vamos a ver si ganamos algo con esto. Ventilación. La ventilación, en verdad, es el proceso que nosotros comúnmente llamamos respiración. Es el intercambio de aire, ¿no? Inspirar y expirar. Inspirar y expirar es verdaderamente es ventilación, ¿no? Y no respiración, porque respiración va más a un nivel tisular, ¿no? Respiración es el proceso por el cual, ¿no? Yo tomo el oxígeno ambiental o atmosférico, ¿no? ¿A través de qué? A través del alveolo y pasa a mi capilar pulmonar, ¿no? Y viceversa, el CO2 lo elimino a la atmósfera, ¿no? Esa es la verdadera respiración, ¿no? Se da a nivel alveolar capilar. Fuerzas que se oponen a la ventilación. ¿Qué cosa puede hacer que yo no tenga, o que una persona no tenga una buena ventilación? La elasticidad, ¿no? La elasticidad es una propiedad física que se opone al estiramiento, ¿no? Entonces, un cuerpo puede ser más elástico o menos elástico, ¿no? Entonces, se distiende y luego recupera su tamaño original. Eso es lo que es la elasticidad, ¿no? Y distensibilidad es la compliance. Es más conocida en medicina como compliance, pero en verdad es distensibilidad, que es la medida de distensión de los pulmones, ¿no? A ver, vamos a ver si me dejo entender, ¿no? Entonces, a mayor compliance, un pulmón es más distendible, ¿no? Entonces, mayor compliance, hay mayor volumen, mayor distensión, ¿no? Y nos pone como ejemplo el pulmón enfisematoso, ¿no? El pulmón enfisematoso tiene bastante compliance, ¿no? A diferencia de un pulmón fibrosado, un pulmón duro, ¿no? Esto más que todo les sirve a ustedes cuando están manejando un paciente que lo van a conectar a ventilador, ¿no? Ya tienen que ver la compliance de su pulmón, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a manejar, ¿no? O sea, el pulmón con tanta compliance, si se siente bien, o es un pulmón duro, fibrótico, con poca compliance. Otra fuerza que se opone a la ventilación es la tensión superficial. Entonces, hay fuerzas de cohesión que mantienen unidas las moléculas de líquido, ¿no? En la interfase aire-líquido. Esto se ve en lo que es el alveolo, en el alveolo pulmonar. En el alveolo pulmonar hay una interfase aire, que es el aire que nosotros ventilamos, ¿no? Y líquido, ¿sí? Entonces, esta superficie del alveolo está cubierto de líquido y que esto tiende a evitar de que haya un colapso alveolar o pulmonar, ¿no? Y este surfactante reduce la tensión superficial. Entonces tenemos un surfactante que reduce la tensión y esto a su vez evita que haya un colapso alveolar. Otra fuerza que se opone a la ventilación es la resistencia. Y veamos este bronquio a manera de un tubo, ¿no? Entonces yo creo que podemos usar la lógica, ¿no? Si el diámetro del tubo es bastante amplio, o de mayor diámetro, ¿no? Va a tener menor resistencia al flujo o al pasaje de aire, ¿no? Pero si es un tubo estrecho, la misma cantidad de volumen no va a pasar, entonces va a haber mayor resistencia al paso o flujo de aire, ¿no? Entonces, esa es lo que es la resistencia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en un pulmón con EPOC, ¿no? Un pulmón con EPOC. O en caso de a este paciente, por ejemplo, que es un bronquio, digamos, con una luz bronquial bastante estrecha, en una bronquitis crónica, ¿no? Que también se ve en el EPOC, ¿no? Entonces, va a haber mayor resistencia al pasaje en cuanto al flujo de aire. Y también revisar brevemente lo que son los volúmenes y las capacidades pulmonares, ¿no? Y acá lo más importante es siempre tener en cuenta lo que es el volumen tidal. Y como todos debemos de repente recordar, ¿no? El volumen tidal aproximadamente, o sea, el aire que nosotros ahorita estamos inspirando y exhalando, es de 500 centímetros de volumen de aire. Ese es nuestro volumen tidal. Y luego toda una serie de volúmenes y capacidades cuando hacemos ya de repente una inspiración forzada o una expiración forzada, etc. Bien. Y esto nos sirve para tener algún otro concepto más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el volumen minuto?
Y el volumen minuto viene a ser mi volumen tidal, que era 500, ¿no? Multiplicado por mi frecuencia respiratoria. Puede ser 500, o de repente si una persona tiene un volumen tidal menor, 400, pero yo lo multiplico por mi frecuencia respiratoria, que puede ser 12, 16, 20, etc. Y voy a tener mi volumen minuto, ¿no? Y mi volumen alveolar viene a ser mi volumen tidal menos mi espacio muerto. El espacio muerto por consenso es 150 centímetros. El espacio muerto es aquel volumen de aire que está en mi vía respiratoria, pero que no va a tener intercambio gaseoso. Ese es mi espacio muerto. Y la difusión, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Es el pasaje de oxígeno y de CO2. ¿De oxígeno en qué sentido? De oxígeno del alveolo al capilar, ¿no? Y de CO2 en sentido inverso, ¿no? De mi capilar al alveolo, ¿no? Entonces, es así como esta persona, al momento de hacer la ventilación, ¿no? Tomamos O2 y eliminamos CO2. Y esta es una fórmula que no solamente le he puesto, pero no la vamos a aplicar ahorita, que es la gradiente alveolo arterial, solamente para recordarlo, ¿no? La gradiente alveolo arterial es 713 por el FiO2 menos la presión arterial de CO2 sobre 0.8, que es una constante, y menos la presión arterial de O2, ¿no? Finalmente, mi gradiente, más que todo para recordar que mi gradiente generalmente debe ser menos de 20, que por ahí encontré otra revisión menos de 25, puede ver de 0 a 20 o de 0 a 25, no más. ¿Por qué me sirve? Porque ahorita lo vamos a ver, que cuando tengo una gradiente elevada, esta me va a servir para la clasificación de los tipos de insuficiencia respiratoria, por eso lo estoy poniendo, ¿no? Y mi gradiente alveolo arterial también me da una idea de cómo está mi difusión. Si la gradiente es alta, la difusión está alterada. La difusión de gases está alterada a nivel alveolar. Bien, ahora perfusión pulmonar. Entonces ya hemos visto lo que es una ventilación, ¿no? Ahora vamos a ver qué cosa es una perfusión. La perfusión la da ¿qué? El capilar que está dando justamente irrigación a este grupo de alveolo, ¿no? Esa es mi perfusión, ¿no? Y ahora yo tengo que tener también en cuenta una relación ventilación-perfusión, ¿no? Mi alveolo toma y recibe aire, ¿no? Entonces se ventila, pero al mismo tiempo a través de esta red de capilares también se perfunde. Entonces un alveolo está tanto ventilado como perfundido, ¿sí? Pero siempre hay una relación, ¿no? Y este es más que todo para tener una idea también, ¿no? Los campos pulmonares se dividen en tres zonas, ¿no? Tres zonas. La zona apical es una zona generalmente que tiene menos ventilación y menos perfusión. Y la zona de la base es la zona que va a estar más ventilada y más perfundida. Pero sin embargo, entre ventilación y perfusión hay una relación, que es la que le pone acá como ratio, ¿no? Que es la relación que existe entre la ventilación, que simplemente viene a ser la ecuación. En este caso, por ejemplo, 0.24 entre 0.07, su porcentaje de 3.4. Por poner un ejemplo. Pero lo que más nos sirve es el valor de abajo, ¿no? Que estándar, en todo el campo pulmonar, nosotros tenemos una relación de ventilación-perfusión de 0.8, que lo hemos obtenido de esta manera, ¿no? De 0.8 es mi relación ventilación-perfusión. Es lo mismo, ventilación-perfusión 0.8, ¿no? Es una ecuación, ¿no? Ahí está, ¿no? 4 de ventilación y 5 de perfusión, ¿no? Bien, pero ¿para qué me sirve todo esto ahora? Hablamos un poquito del chunk. Y es una pregunta con la cual la tenemos loco a un residente de R1 y le seguimos con el chunk R2 y cada vez que le preguntamos se molesta. ¿Qué es el chunk? Vamos a ver si lo entendemos acá. Por ejemplo, este chunk, aquí está la gráfica y creo que se va a poder entender bien. El chunk es el alveolo que está perfundido, ¿no? Perdón, el alveolo que está, sí, perfundido pero no está ventilado, por eso le hemos puesto la flechita acá. Entonces recibe acá perfusión capilar, pero no está ventilado. Por ejemplo, una atelectasia. Entonces ese sería el chunk, ¿no? Entonces un alveolo que está perfundido, pero no ventilado. O sea, acá. ¿Ven? Acá le he puesto chunk. O sea, tiene acá una obstrucción. Este alveolo no va a recibir una buena ventilación, pero sigue recibiendo su irrigación. O sea, sigue perfundiendo, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce como un chunk pulmonar, ¿no? Porque también hay un chunk fisiológico que va de un 2 a un 5%. ¿Sí? En cambio, un espacio muerto
esta ya es fisiología, ¿no? En cambio, un espacio muerto es todo lo contrario. Un espacio muerto es a lo otro, es un alveolo que sí está bien ventilado, pero que no recibe perfusión, porque tiene un problema en su capilar. Por ejemplo, un trombo o una embolia pulmonar. Entonces, si hay un trombo o una embolia pulmonar, hay una parte del pulmón que no está recibiendo buena perfusión, ¿no? Y va a ocasionar un espacio muerto, ¿sí? Entonces, esto es lo que es sham y lo que es espacio muerto. Bien. Y finalmente, lo del PAFI, el famoso PAFI. Entonces todos nos preguntamos, ¿no? Cuando se toma un MAGA, ¿no? Dice, ¿cuánto de PAFI tiene el paciente? ¿No? Dice, no, ya, tu PAFI está en tantos, ¿no? Pero ahora pregúntale, ya, ¿y qué significa eso? Entonces se queda pensando. Y ahí quedó, ¿no? Entonces, ¿por qué? Eso también varía según la revisión, ¿no? El PAFI ideal va entre 500 hasta 550, es el PAFI ideal. Va a ser bastante difícil que encontremos en un paciente hospitalizado un PAFI 500, realmente tiene 400 y tantos, nunca llega, ¿no? Pero bueno, ese es el ideal de 500. Ahora, podemos hacer un ejercicio mental, si todavía nos da un poquito la glucosa al cerebro, ¿no? Si yo tengo mi PAFI, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene un PAFI de 300, está bajo, ¿no es cierto? Porque el ideal era 500 para arriba. El paciente tiene un PAFI de 300. Entonces, ahora yo aplico esta regla, dice, por cada disminución de 100 en el PAFI, yo voy a tener que mi CHAN aumente en un 5%. Me pregunten los 5 millones. En este caso, este paciente que tenía un PAFI de 300, ¿cuánto de CHAN tiene? Ahí está la respuesta. Tiene un 10% de CHAN. ¿Sí o no es cierto? Porque digo que por cada 100, como ha bajado a 300, significa que le falta 200. ¿Sí? Pero por cada 100 que baja, tiene 5 de CHAN, entonces tiene un CHAN de 10. Aparte de su CHAN fisiológico, que es de 2 a 3, de 3 a 5%. O sea, en el peor de los casos tenía un CHAN de 15 inclusive, ¿no? ¿Y qué significa esto? Si retrocedo mi gráfico, de repente está acá. ¿Qué significa eso? Que tengo un 10%, por ser generoso, de mis campos pulmonares o de mis alveolos que no está siendo bien ventilado. Ahí está el CHAN. ¿Qué dije CHAN? Era alveolo que no está siendo ventilado, pero sí perfundido. Entonces, esa es mi importancia en mi PAFI. Mi PAFI me va a decir cuánto de CHAN pulmonar tengo. Y si yo tengo un PAFI bien bajo, me significa que tengo un alto porcentaje de pulmón que no está siendo ventilado. ¿Sí? Ese es el famoso CHAN. Y así lo hemos puesto de apodo a ese residente, el CHAN. Bueno, para poner un poquito de la vuelta porque ya estamos cansados. Ya, ahora, PAFI. Cuando yo tengo un PAFI menos de 300, ya lo llamo a esto injuria pulmonar aguda o lesión pulmonar aguda. Ya cuando es un PAFI menos de 300, yo digo, este paciente está en injuria pulmonar aguda o lesión pulmonar aguda. ¿Ya? Y cuando ya está esto es por consenso nada más, y cuando tiene un PAFI menos de 200, yo digo, este paciente ya está haciendo ahorita un síndrome de respiratorio del adulto. ¿Sí? Casos, pacientes bastante críticos, obviamente ya son tributarios a ventilación mecánica, y deben estar con ventilador, si es que hay ventilador, ¿no? Deben estar en ventilador mecánico y manejados en cuidados críticos, en UCI. ¿Sí? Pero Dios es generoso y a veces se salvan del ventilador y el paciente por obra y gracia se mejora también. No siempre es tan categórico, son lineamientos, a veces sí, a veces mejoran un poco, pero son criterios de gravedad. Bien, ahora, clasificación de la insuficiencia respiratoria, ya estoy acabando. Debemos clasificarlo se clasifican en tipo 1, 2 y mixto. La tipo 1 yo creo que casi todos lo conocemos. La tipo 1 es la oxigenatoria, pero para eso yo tengo que tener ya mis gases arteriales. Es la única manera de poder aplicar esta clasificación. Llega un paciente de trauma shock o a una emergencia, ¿no? Con una insuficiencia respiratoria o una dificultad respiratoria objetivable, yo retomo los gases arteriales, idealmente con FIO 2021, y idealmente yo debo tener mi AGA apenas ingrese el paciente con FIO 2021, porque una vez que yo le pongo oxígeno suplementario ya me va a desvirtuar todos los resultados. Entonces con FIO 2021, y si yo tengo que en mis gases arteriales o tengo una presión arterial de oxígeno menos de 60, significa que es un problema oxigenatorio y este señor o paciente está haciendo una insuficiencia respiratoria tipo 1. Y ahí va lo de la gradiente, y generalmente va a tener gradiente elevada.
O sea, yo después me doy un tiempo y le aplico la fórmula que puse hace un momento, le aplico la fórmula y me va a salir una gradiente alta. O sea, más de 20 o por lo menos más de 25. Y esos son los criterios de tipo 1, ¿no? Hipoxémico, presión arterial menos de 60, con una gradiente alta, con FIA 2021. Esa es la de tipo 1. La de tipo 2 es la ventilatoria, más conocida como hipercápnica. Nosotros acá le decimos los retenedores, ¿no? Supongo que es un lenguaje universal, ¿no? Retiene CO2, ¿no? Paciente que retiene CO2, ¿no? En este caso, también se le va a tomar también con FIA 2021, acá ya no lo he puesto, ¿no? Al ingreso, y su presión arterial de CO2 en este caso va a ser mayor de 50. Con un pH menos, siempre va a ir asociado con un pH, como está reteniendo CO2, acidifica el medio. Por lo tanto, el pH va a estar menos de 7,35. ¿No? Y lo más probable es que la gradiente va a estar normal. Si usted le toma la gradiente, le va a salir normal. Si le sale alta es porque tiene un problema asociado aparte también. No. Una consulta. Ya. No sé si de repente me podría aclarar, siempre he tenido la duda de qué es gradiente. ¿Le podemos ver en ese momento? O sea, lo del PAF y eso. No, la fórmula. La fórmula de gradiente arterial. Presión Claro, atmosférica, esto es- presión atmosférica, menos esa es la gradiente arterial. Ya. Y la mixta, en la cual se combinan ambas definiciones tipo 1 y tipo 2. ¿No? Presión arterial de oxígeno menos de 60, a un FIO 0,21 y con un PCO2 más de 50, con un pH menos de 30, o sea, es la suma de todo, de las dos definiciones y con una gradiente elevada. Yo creo que fundamentalmente debemos reconocer basta el tipo 1, 2 y mixto, ¿no? Entonces, es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria, o que siempre nos hacen de repente algunos, ¿no? ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene? Si no lo podemos objetivar ahí, gases arteriales, ¿no? A veces tiene inclusive valores límites. Para ser exacto, en la realidad, a veces hay valores límites, ¿no? Pero generalmente se ajusta más a uno o a otro. Justo en la mañana estamos realizando con el residente también, ¿no? Hablando del tema, ¿no? Y le salía por ejemplo acá a 62, pero por un poquito no va a ser tipo 1, ya es tipo 1, igual, ¿no? O sea, son, digamos, valores referenciales, pero que ya nos llevan a un diagnóstico, ¿no? Ahora, las manifestaciones clínicas, ¿no? Bien, las manifestaciones clínicas, por ejemplo, en caso de ser un paciente con hipoxemia, con el tipo 1, ¿no? Puede tener toda esta serie de manifestaciones, ¿no? Va a estar con taquicardia, ansiedad, diaforesis, estado confusional, hipertensión, etc. En verdad es variable. Hipercápnico, eso sí, sobre todo si es un retenedor, digamos, crónico, pero descompensado, ¿no? Sí entran en letargia y en somnolencia por tanta acumulación de CO2. Sí entran en letargia y comienzan a hundirse los pacientes. Causas de insuficiencia respiratoria tipo 1, infecciones a la cabeza, sobre todo neumonía, lo más común, ¿no? Puede ser traumas, embolismos pulmonares, atelectasias, neoplasias, asma, edema agudo de pulmón, sistema respiratorio adulto, etc. Y la de tipo 2, las causas, ¿no? Puede ser de tipo neuromuscular, ¿no? Medicación que altere neuromuscular, metabólicas, este es el Guillain-Barré, ¿no? Miastenias, traumatismo vertebromedular, etc., ¿no? Centrales a la cabeza, isquemia, ¿no? De veces isquémicos, ¿no? Isquemia cerebral o embolia cerebral, medicaciones metabólicas, ¿no? Trastornos neuromusculares como distrofias o polimiositis, también entran traumas de la pared torácica, ¿no? O algunos problemas de pared torácica asociados a derrame pleural, escoliosis, ¿no? Y finalmente el manejo, ahorita es la parte, de repente esto lo van a ver más adelante en los demás temas, cuando hagan la parte respiratoria, cardiovascular, ¿no? Acá lo que ya hemos hablado, ¿no? Manejo va a ser de tipo oxigenatorio, ¿no? Sistemas ya sea de oxígeno bajo flujo, alto flujo, y ventilatorio, ya sea con un ambú, ventilación no invasiva o ventilación invasiva, ¿no? Tratar de manejar la insuficiencia respiratoria, señores, y muchas gracias, ¿no? Por su tolerancia.